Hoy hacemos este budín de limón que es súper fácil, queda muy esponjoso y con un sabor espectacular. Y además lo vamos a hacer sin manteca, pero te aseguro que queda un budín súper húmedo. Para hacer esta receta, en un bowl vamos a poner 2 huevos. Le sumamos una taza de azúcar, que serían 200 gramos, y con la ayuda de un batidor de alambre vamos a batir todo esto muy bien hasta que el azúcar se haya disuelto por completo. Añadimos la ralladura de un limón. Y 3/4 tazas de aceite, que serían 180 mililitros. Y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. En esta ocasión yo estoy utilizando aceite de girasol, pero si quieren también podrían utilizar aceite de maíz o algún aceite de oliva que no tenga gusto. Agregamos media taza de leche, que serían 125 mililitros. Y para darle aún más sabor le voy a añadir el jugo de medio limón. Y ahora sí, volvemos a integrar. Acá tengo 3 tazas de harina, que serían 350 gramos. Le voy a sumar 3 cucharaditas de polvo de hornear. Una pizca de sal. Le voy a agregar todos estos secos tamizados, así que sobre el bowl voy a poner un colador y voy a tamizar muy bien. Yo prefiero hacerlo en 2 tandas. Tamizo la mitad de la harina con el polvo de hornear y la pizca de sal. Lo integro muy bien y luego sí agrego el resto de los secos y vuelvo a integrar. Si te gustó este video y querés ayudarme, dale un me gusta y compartilo en tus redes sociales. Una vez que lo tengan todo bien integrado, esta es la consistencia que va a tener nuestra preparación. A la masa la voy a poner dentro de una budinera que mide 13 por 23 centímetros y tiene 6 centímetros de alto. A la budinera la voy a aceitar y enharinar muy bien. Así me aseguro de que el budín no se pegue. Una vez que tengamos nuestro budín dentro de la budinera, lo vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de unos 40 a unos 45 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Después de unos 45 minutos así sale nuestro budín del horno. Miren qué color doradito que tomó arriba. Hay un olorcito en casa increíble. Ahora lo voy a dejar un rato que se enfríe y luego lo voy a desmoldar. Y así de simple ya tenemos un budín ideal para cualquier ocasión, para un cumpleaños, para una merienda, para que lleven los chicos al colegio. Realmente queda un budín súper rico. Así que ahora solo resta que se animen, que lo preparen y después me cuenten qué tal les salió. Gracias por haberme acompañado en este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos la próxima con una receta nueva. Chau, chau.